Siempre me ha llamado la atención el tema de la comunicación. Siempre me ha parecido como misterioso, mágico, interesante, apasionante. Sobre todo el tema de la comunicación oral. Porque la comunicación tiene distintas vertientes. También la escrita es una comunicación, la audiovisual también es comunicación. Pero a mí en particular siempre me llamó la atención esa capacidad que tienen algunas personas de comunicar con carisma, con magnetismo, de persuadir, de motivar, de inspirar. Eso es algo que siempre me llamó mucho la atención. Participas y yo tuve no voy a decir la suerte porque participé muchas veces y fui desarrollando mis habilidades, fui trabajando mis temas y finalmente un año de esos fui el campeón de quejas las justas. Evitar quejarnos es una práctica muy extendida, diría yo una práctica muy extendida en el mundo hispanoamericano, en España también, y es esto, el mensaje era, así por decirlo muy brevemente, tienes problemas, no te quejes, haz algo. El principio y el final. El principio y el final. ¿Por qué? Porque es lo que más recuerda a la gente. ¿Lo del medio no se acuerda nada? No, no es que no se acuerda nada. Lo recuerdan, pero lo que más recuerda, esto es como todo. ¿Qué es lo que más, por el principio de recencia que se llama, ¿no? Lo que más recuerda a alguien es el final de algo, es con lo que te quedas al final. Y el principio también, porque es lo que genera las primeras impresiones. Pero en realidad a la audiencia eso le importa un pito, no le importa nada. ¿Qué le importa? Y además probablemente en el papel o antes en la presentación ya han dicho que te llamas Javier Gil, que eres experto en marca personal. ¿Para qué vuelves a decir mi nombre es Javier Gil, experto en marca personal? No hagas perder el tiempo a la gente. Eso es una grosería, porque estás haciendo a la gente perder el tiempo, es una cortesía grosera. Busco que te involucres mentalmente respondiéndote, sí, me interesa y quiero saber, porque ese es el efecto que quiero causar en ti. Quiero que te involucres más con lo que voy a decir a continuación y la pregunta retórica logra que así sea, porque no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, pon que estamos empezando la charla sobre marca personal, viendo este tu tema. Y te digo, si tú quieres dar formaciones sobre marca personal, ser capacidad de comunicar en público va a lograr un 100% de satisfacción en tus clientes. Bienvenidos Rockstars a este nuevo episodio, el episodio número 33. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos visita desde España, así que quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Durán, JC o Juan Carlos Durán. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaderito? ¿Cómo anda, hermano? Bien, muy bien, muchas gracias. Contento de poder ser por fin un rockstar. Sí, está bien, buenísimo. Gracias, Juan Carlos. A Juan Carlos lo conocí por redes sociales hace como 3 años y medio. Y de ahí, bueno, hemos entablado una relación más allá de lo profesional. Conozco su casa en Barcelona, así que hemos estado varias veces y ahora es un gusto que estés por acá. Vamos a hablar de un tema apasionante que es el tema donde él es experto, especialista, el tema de comunicación, que además he aprendido muchísimo de él. Hemos intercambiado ahí algunas clases, así que gracias de nuevo, Juan Carlos. Perfecto, vamos ahí. Contanos un poco cómo te presentarías, qué es lo que estás haciendo ahora y por qué haces lo que haces ahora. Yo me presento como coach, formador y trainer en temas de comunicación. ¿Y cómo llegaste al mundo de la comunicación? Bueno, el camino ha sido bastante largo, laberíntico casi diría yo. El trabajo que hago yo, es un oficio, ¿no? Es un oficio muy antiguo para el cual no existen estudios universitarios, no existe una formación reglada. Pero entre una cosa y otra, a lo largo de los años, todo lo que fui aprendiendo fue sumando para llevarme finalmente a poder ejercer este oficio que es el de formador en comunicación, que para mí es una pasión. Yo he acabado aquí no porque es algo que me toque hacer, que tengo que hacer, sino porque me gusta hacerlo. Y la verdad es que estoy muy contento. ¿Y cómo despertó ese interés o esa pasión por el área de comunicación desde que estabas estudiante en la universidad o en el colegio quizás era, o surgió algo después?
Siempre me ha llamado la atención el tema de la comunicación. Siempre me ha parecido como misterioso, mágico, interesante, apasionante. Sobre todo el tema de la comunicación oral. Porque la comunicación tiene distintas vertientes. También la escrita es una comunicación, la audiovisual también es comunicación. Pero a mí en particular siempre me llamó la atención esa capacidad que tienen algunas personas de comunicar con carisma, con magnetismo, de persuadir, de motivar, de inspirar. Eso es algo que siempre me llamó mucho la atención. Y a lo largo de los años fui buscando siempre recursos para poder entender mejor cómo se hacía eso. Es decir, mi interés iba más al lado de lo práctico, el cómo desarrollar esas técnicas, que no tanto el entender por qué se producía, que sería un interés, digamos, más científico-académico. Finalmente, acabé entendiendo muy bien cómo se hace la práctica, y luego ya me interesé también en todo lo que tiene que ver ya con esa ciencia del comportamiento y de la comunicación. Contanos cómo fue tu experiencia de ganar el premio de oratoria en España. Un boliviano en España, un orgullo, creo, para los bolivianos. Ver un boliviano que triunfe, que haya ganado un premio a un extranjero, no es poca cosa. Contanos esa experiencia. Sí. Yo digo pertenezco porque sigo siendo parte de esa organización al día de hoy. Pertenezco a una organización de alcance global que se llama Toastmasters Internacional. Toastmasters Internacional es la organización líder en el mundo en desarrollo de habilidades de comunicación y de liderazgo. Es una organización muy, muy grande, tiene alrededor de 300,000 miembros, son como 15,000 clubes porque se organiza en formato de clubes en como 145 países. De hecho, yo fui uno de los creadores del primer y único club Toastmasters que sigue vigente aún a día de hoy aquí en Santa Cruz. Pero bueno, yo me uní a esta organización en España. Y de esto hará unos 15 años atrás. Y ahí descubrí que esta organización lleva adelante concursos anuales, concursos de oratoria. Entonces, representantes de los distintos clubes se reúnen para competir y luego vas pasando fases clasificatorias, como la liga, digamos, como la Champions de oratoria. Y primero es entre clubes de una misma área, luego los de la división, luego del distrito, bueno, hasta que finalmente llegas a un determinado momento en el que en castellano, por ejemplo, en España es al nivel estatal, español es lo máximo, luego no continúa. Si quisieras hacerlo en inglés, porque también hay concursos en inglés, puedes llegar hasta al nivel mundial. Y yo gané este concurso hace años atrás, ya unos cuantos años atrás, a nivel español. ¿Qué es lo interesante de este concurso? Que quienes te reconocen que has ganado este concurso son gente del propio Toastmasters, son personas avanzadas que son jueces. En los concursos los jueces son secretos, no se sabe quiénes son, pero te valoran en función de cuestiones muy técnicas la calidad de unos discursos. Y así pues te participas y yo tuve no voy a decir la suerte porque participé muchas veces y fui desarrollando mis habilidades, fui trabajando mis temas y finalmente un año de esos fui el campeón de España. ¿Cuántas veces participaste? Yo diría que participé unos 4 años seguidos. 4 años seguidos. Y es muy útil participar, ¿no? Por el proceso de aprendizaje. Ganar está bien, es interesante, para el ego está muy bien y significa que tienes un buen desempeño, pero en realidad lo enriquecedor de todo ese proceso es la posibilidad de poder desarrollar tus habilidades de comunicar, de mejorar, de ir afinando ese tu discurso fase tras fase hasta tener un discurso más redondo. ¿Y cuál fue tu discurso, te acuerdas? Sí. En esa ocasión, el año que gané, utilicé un discurso que ya había utilizado antes, años antes, pero claro, cuando lo utilicé por primera vez todavía estaba verde, ¿no? Cuando ya lo utilicé la segunda vez, yo ya estaba en otra situación. Lo trabajé mucho mejor, lo pulí, el contenido era muy bueno y la entrega también fue muy buena. Y trataba sobre las quejas. El título era Quejas las justas. Evitar quejarnos es una práctica muy extendida. Diría yo una práctica muy extendida en el mundo hispanoamericano.
en España también, y es esto, el mensaje era, así por decirlo muy, muy brevemente, tienes problemas, no te quejes, haz algo. ¿Y qué cambió de la primera versión que hiciste 2 años anteriores a la versión que fue la ganadora? ¿Qué cambió en la persona de Juan Carlos? El concepto era el mismo, porque Juan Carlos que ofreció ese discurso la primera vez y el Juan Carlos que ofreció ese discurso la segunda vez, seguía siendo la persona con los mismos valores. Yo seguía viendo el mundo de la misma manera y pensando que el quejarse no te aporta mayor cosa, ¿no? Y que tienes que moverte, más bien te perjudica quejarte. Porque las palabras que tú dices, tanto las palabras que dices a los demás como las palabras que te dices a ti mismo, influyen en tu psicología. El poder de las palabras son muy poderosas. Si utilizas palabras positivas, tanto en tu comunicación con los demás como para ti mismo, eso tiene una influencia positiva también en tu psiquis y por lo tanto en tu manera de actuar. En cambio, si eres negativo, si eres pesimista, eso también tiene una influencia, pero una influencia negativa. Y entonces, ¿para qué vamos a decirnos cosas negativas? Para influirnos negativamente, si podemos hacer lo contrario, ser positivos. Entonces, en eso había sido igual. Lo que había cambiado, como te digo, era el set de habilidades que tenía yo para poder preparar un contenido que sea interesante, que sea atractivo, que sea memorable, por una parte el contenido y luego por otra parte la habilidad ya mía como orador para ser capaz de darle vida a esas palabras en una presentación en público y poder competir con otras personas que eran muy buenas y ganarles. Eso era diferente. Mi habilidad y mi experiencia eran muy superior. ¿Por qué se le da tan poca importancia al tema de la comunicación? Vamos a hablar de la comunicación verbal, el tema de hablar en público. Cuando vos te pones a estudiar temas como comunicación verbal, claro, ya empezás a escuchar a otras personas y te das cuenta de los errores que cometen. Muletillas, hay gente que dice que prefiere que se calle porque las muletillas son constantes y es algo que te molesta al oído. Pero ¿por qué se le da tan poca importancia al tema comunicacional? Incluso lo habíamos conversado en algún momento, que la mayor parte de tus clientes llegan porque ya sienten algún dolor, algo que los está apretando. Pero alguien que quiera mejorar o potenciar algo que está haciendo bien es poco usual. Yo creo que se le da poca importancia desde la propia educación formal. Ya no me refiero a una educación a nivel universitario, sino a nivel educación escolar. En España, que lo conozco cómo funciona un poco el sistema, porque vivo allí, pero también en Bolivia, prácticamente no se le da ninguna importancia a la habilidad de comunicar en público para los estudiantes. Entonces, en el mejor de los casos se dice, jovencito, jovencita, pase adelante, solo o en grupo y haga una exposición, ¿no? Bueno, pero ¿cómo? ¿Quién me ha enseñado? O sea, ¿cómo hago esto sin que salga un desastre, genere un trauma en mí y luego la siguiente vez que tenga que ir lo haga de mala gana porque la primera vez fue desastroso? Dame las herramientas para que yo pueda hacerlo de una buena manera y entonces voy a poder mejorar. Pero eso no existe en la educación primaria. Entonces, tú terminas el colegio, terminas la escuela, llegas a la universidad y en la universidad tienes más de lo mismo. Aprendes, qué sé yo, ingeniería y haces el cálculo, haces estructura, lo que sea que hagas. De cuando en cuando te piden que hagas alguna presentación en público y nuevamente estás en lo mismo. Sí, bueno, lo hago, pero ¿cómo lo hago bien? Tampoco te enseñan cómo, o no te enseñaron. Ahora quizás está variando un poco, no lo sé. Pero ni te enseñan en la escuela, ni te enseñan en la universidad, luego cuando llegas al mundo laboral estás en las mismas. No ha mejorado tu capacidad y tu habilidad de hablar en público. Y por eso es que desde el colegio, en las presentaciones habitual, pasan al frente, ¿no? Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hoy nos toca hablar del tema tanto. Y en la universidad exactamente lo mismo. Y en la empresa exactamente lo mismo. Buen día a todos. Ahora nos toca hablar del tema tanto. O sea, exactamente igual. Es porque no hay un proceso formativo de tratar de potenciar ese tipo de habilidades que son importantísimas. Al final,
entre dos profesionales que tengan las mismas características, el profesional que tenga mejor habilidad de comunicación termina ganando en lo que tenga que ganar. Claro, porque, ¿qué pasa? La gente no entiende el verdadero valor de saber comunicar en público hasta que sufre un traspié o un problema por no tener esa capacidad. Y tú estás en la universidad y te hacen hacer presentaciones. Esas presentaciones que te hacen hacer en la universidad, ¿cuál es la utilidad de esa presentación? El estudiante muchas veces le parece que es absolutamente redundante, ¿no? Porque dice, y estos contenidos, el profesor ya lo sabe. Entonces, ¿por qué me están haciendo presentaciones? En realidad el objetivo de la presentación es que practiques tu habilidad de presentar. Ese es el objetivo. Pero cuando ya estás en el mundo laboral y te toca hacer una presentación en público, muchos resultados y muy importantes dependen de que seas bueno comunicando en público. Es decir, hay un salto muy grande entre esa comunicación en público casi de proceso, ¿no? Que tengo que cumplir por obligación, que hago en el colegio y en la universidad, y luego paso al trabajo, donde muchas veces procesos de tomas de decisión tienen que ver con el desempeño en una presentación. O sea, vos estás preparando con tu equipo un proyecto, te pasas semanas o meses preparando ese proyecto, diseñando, investigando, y luego llega un momento en que hay que hacer la presentación de proyecto a quien sea que tenga que decidir, y si lo presentas bien te dan la luz verde, y si lo presentas mal no te dan luz verde, te lo cierran, y todo el proceso anterior ese ha sido una pérdida de tiempo. Entonces, saber presentar en público con eficacia es muy importante, porque cosas importantes suelen depender de que seas bueno comunicando en público. Entonces, ¿qué pasa? Que luego en el grupo de trabajo hay uno que es el que mejor comunica o el que menos peor comunica, y luego a veces lo están llamando todo el tiempo, ¿no? Para que le saque las castañas del fuego a los demás. Oye, fulanito, hay que presentar este proyecto. Viene y presenta ese proyecto. Fulanito, que ahora que es la cena de Navidad, habla en público. Y el otro habla en público. Y esa gente está bien valorada. Ese es un valor tangible para el equipo, para la empresa. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la hora de hablar en público? El común denominador. ¿Tú tienes miedo de hablar en público? Sí, no se va el miedo, creo que no se va nunca, hay que saberlo gestionar. Pero no sé, ¿te pasa a vos que tenés miedo a hablar en público a veces? Por ejemplo, una audiencia que es muy desconocida para vos, siempre hay algo de miedo. Pero ¿cómo se lo puede gestionar? Porque yo he conocido muchos casos, incluso he leído mucha literatura, de personas que tienen que hablar en público y no pueden, todo en blanco, incluso que no pudieron ni hablar. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿El miedo a fallar? A ver, me preguntas, ¿no? ¿Cómo me siento cuando... Sí. Efectivamente, si tengo que hacer una presentación muy importante sobre un tema muy importante o una audiencia que me es completamente desconocida, siento esas mariposas en el estómago. Esos síntomas fisiológicos, ¿no? Te seca un poco la boca, empiezan a sudar las manos. Lo que pasa es que, de una manera muy curiosa, fisiológicamente, cómo se manifiesta tu cuerpo es muy similar de cuando estás emocionado, de cuando estás nervioso. Los síntomas son muy similares, pero tu cerebro lo interpreta de una manera. En uno estás emocionado, entusiasmado, quieres ver qué pasa, y en el otro lo que quieres es esconderte bajo las piedras. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para pasar de ese estado donde me siento nervioso con miedo a un estado donde me siento emocionado, con ganas de hacerlo bien? Y ese tránsito, ¿cómo lo llevo? Porque como bien dices tú, los seres humanos, porque somos seres humanos, siempre que nos encontramos en una situación en la que necesitamos tener un desempeño bueno para lograr el resultado que buscamos, y sabemos que si no tenemos un buen desempeño no vamos a lograr ese resultado, nos ponemos nerviosos. Pero eso es normal. Tendríamos que estar desenchufados de nuestro sistema nervioso para no sentir nada, ser máquinas. Y ese no es el caso.
Por tanto, si efectivamente siempre vas a sentir cosas antes de hablar en público, cuanto más importante la opinión, más cosas vas a sentir. Pero el tema es cómo paso yo de interpretar todo eso que me está ocurriendo y que me afecta negativamente mental y emocionalmente, como nervios, miedo, pánico incluso, a esa situación donde lo tomo como incluso un estímulo para rendir mejor. Esa es, creo yo, la pregunta de fondo. Porque miedo, como dices tú, esas sensaciones las tenemos todos, vamos a tenerlas todos. Unos en forma de miedo, otros interpretados de otra manera. Pero a ver, tiene que ver mucho también con el tipo de audiencia. El año pasado yo estaba por dar una conferencia, y claro, veía que en la audiencia habían rectores, vicerrectores de universidades y me puse más nervioso de lo usual. Y claro, empiezan esos síntomas fisiológicos que decís, se queda en la boca, más nervioso que de costumbre, pero por lo menos lo que me pasa a mí es que cuando ya empezás a hablar, es como que empieza como que a aplacar el nivel de nerviosismo, ¿no? El tema creo que fundamental es cómo arrancar, cómo arrancar para después no tener tanto miedo y que ese miedo no te juegue una mala pasada. Vos sos muy experimentado, tenés más de 20, 25 años, pero alguien que recién está incursionando en este tema de la comunicación, ¿cómo poder aplacar de alguna manera el miedo al inicio de la conferencia, de la charla? Hay técnicas, hay un conjunto de técnicas que puedes utilizar para relajarte, para recuperar tranquilidad, respiración, visualización. Todo eso está muy bien, pero nada de eso va a funcionar si no estás preparado. Claro. Es decir, si tienes que dedicar tiempo a una sola cosa para no sentirte nervioso o reducir esos nervios cuando estás empezando tu presentación, que sea a preparar tu presentación. Porque cuando tú tienes esa sensación de que tienes dominado tu contenido y que no te va a dominar a ti el contenido, sino que al contrario, tú mismo vas a ser quien esté plenamente en control cuando esté presentando, entonces tu nivel de estrés va a bajar. Y por vía contraria, si tú entras a ese escenario, tomas esa palestra y empiezas a ver las caras de las personas que están dentro de la audiencia y en ese momento te dices a ti mismo, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora qué venía? Claro. ¿Y si me equivoco? Entonces ya empiezan a generarse las dudas, empiezan los nervios y la bola de nieve empieza a correr, ¿no? Hasta que crece tanto que te lleva por delante y te sabotea toda la presentación y acaba desastrosamente. Resumiendo, lo primero y más importante para resolver el tema de los nervios, pero también para poder tener una comunicación en público exitosa, es prepararte a conciencia tu comunicación. Prepararse. Sabiendo que la preparación es más del 80% del éxito de una conferencia, ¿cómo la podemos preparar? En tu caso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo preparas una presentación? Si te digo, mañana vamos a hablar de comunicación en público o un tema X, ¿cómo se prepara una presentación? Primero se hacen las diapositivas, primero la idea, ¿cómo lo preparas? Primero estructuras las ideas, las escribís, después vienen las imágenes. ¿Cuál es el proceso? Primero depende del tiempo que tienes disponible para prepararlo. Si te dicen de una presentación para mañana y por fuerza no tienes más que una hora para prepararla, para empezar que eso no puede acabar muy bien, ¿no? Pero a veces pasa. Entonces ahí hay una estrategia, pero dejemos de lado este caso. Digamos que tienes tiempo para preparártelo. Tienes que dar una presentación en una semana. Ok, de acuerdo. Yo suelo dividir el proceso de presentación en 5 partes. En la primera parte, es decir, si yo voy a dedicar a mi presentación un total de 5 horas, preparar la presentación 5 horas,
El primer quinto lo voy a dedicar a establecer la estrategia. O sea, no voy a hacer ni una diapositiva ni a escribir nada de contenidos. Me voy a dedicar a pensar y a definir claramente aquellos elementos que son claves y determinantes de qué es lo que yo quiero decir en esa presentación, qué mensaje me interesa que quede la audiencia, quién es esa audiencia, qué saben de antemano, qué saben de mí, qué saben del tema, por qué es relevante, una serie de preguntas que yo tengo trabajadas de una metodología que me voy respondiendo en ese primer quinto. Entonces, cuando yo tengo definidas esas respuestas, todo el proceso que viene a continuación es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso de la preparación consta de el segundo y el tercero. Es decir, primero pensaste en los contenidos y segundo y tercer, quinto, los dedicas a preparar, a escribir, a seleccionar qué es lo que vas a decir, qué ejemplos vas a poner, qué historias vas a contar, vas a utilizar diapositivas, hazte tus diapositivas y las utilizas y lo preparas. Luego vamos a la siguiente parte, que es la práctica o el ensayo. Hay que ensayar una presentación para que funcione. Sí o sí. Si tú preparas una presentación, la tienes ahí tienes tu guión escrito, tienes tu PowerPoint y no te la has ensayado, y tu primer ensayo es la presentación en vivo, no hay manera de que eso salga bien. Entonces, tienes que reservar un tiempo a ensayar la presentación. Y estamos ahí en el cuarto quinto, ¿no? El primero hemos pensado ponerle 5 horas. La primera hora la hemos dedicado a pensar los contenidos. La segunda y la tercera hora la hemos dedicado a preparar efectivamente esos contenidos, el PowerPoint, lo que sea. La cuarta hora vamos a ensayar eso que hemos preparado. Y finalmente, el quinto y último paso es, esto ya has dado la presentación, idealmente te has grabado y luego haces lo que yo llamo el post-mortem, que es, ves lo que ha ocurrido en esa presentación, si te grabaste, si era con otros compañeros, les buscas un feedback, pero un feedback que sea sincero, no el... Claro. ¿no? Y qué has hecho bien para seguir haciendo eso en el futuro y qué podrías mejorar para hacerlo aún mejor la siguiente vez. Ese es mi proceso, con las 5 diferentes partes en las cuales deberías dividir tu tiempo dedicado a esa presentación para obtener un buen resultado. ¿Cuál es la parte más importante de una presentación? El principio y el final. El principio y el final. ¿Por qué? Porque es lo que más recuerda a la gente. ¿Lo del medio no se acuerda nada? No es que no se acuerda nada. Lo recuerdan, pero lo que más recuerda, esto es como todo. ¿Qué es lo que más, por el principio de recencia que se llama, ¿no? Lo que más recuerda a alguien es el final de algo, es con lo que te quedas al final. Y el principio también, porque es lo que genera las primeras impresiones. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido? A mí me ha ocurrido muchas veces que conoces a alguien, te genera una primera impresión y luego cuesta cambiar esa primera impresión. Cuesta un montón. O sea, me estás diciendo que una presentación puede ser mediocre, el medio, pero si tiene un buen inicio y un buen cierre, puede de alguna manera camuflar lo que fue la presentación al medio o no necesariamente. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que puedes tener una buena presentación en el medio, pero si tienes un cierre flojo, Yeah. todo se va a ver afectado. Okay. ¿Okay? Y entonces, el principio y el final, por eso yo siempre les recomiendo memorizarlo. El principio es importante porque vos tomás el escenario y es el momento de mayor expectativa, de mayor escepticismo. La audiencia dice, ¿quién es este señor? ¿Quién es esta señora? ¿Vale la pena lo que va a decir? ¿Sabe de lo que está hablando? Ese momento de escepticismo, lo que tú tienes que hacer es entrar con todo y dejar claramente sentado quién eres tú, tu autoridad, tu credibilidad y empezar con fuerza, con energía, con
entusiasmo, y esa es una buena manera de empezar, de una manera que cautive a la audiencia. ¿Qué manera de empezar no cautiva a la audiencia? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Durán y el día de hoy voy a hablarles sobre quién soy yo. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Eso no, eso no. Y al final lo mismo. Al final... Bueno, esto sería todo. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? No, tiene... Sí, se nos acaba la hora, muchas gracias, hasta luego, ¿no? No. Hay que empezar fuerte, hay que empezar con la patada voladora, digo yo, y hay que acabar potente también, con lo que sea que quieras acabar, que quede en la mente de la audiencia, tu mensaje, si tienes un mensaje, un llamado a la acción, si lo es una comunicación de carácter persuasivo, o si es una comunicación de carácter inspiracional o motivador, quizás un llamado a la reflexión, lo que sea que tengas, al final tiene que quedar muy claro, porque eso es con lo que se queda la gente cuando sale, eso último. ¿Qué técnicas de apertura? ¿Cómo se puede comenzar? ¿Con una anécdota? ¿Con una historia? ¿Con qué se puede comenzar? El principio es el siguiente. Vivimos en una época de estímulos. Hay estímulos por todas partes. Lo único que necesitas es sacar tu teléfono y tienes una cascada de estímulos. Haces el swipe y está el TikTok, el Instagram, ¿no? Entonces, tú como comunicador estás compitiendo con eso en realidad. Estás compitiendo con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si tu inicio es aburrido, predecible, más de lo mismo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Entonces estás en problemas. Porque entonces has perdido ese pequeño margen que te da la audiencia para que muestres quién eres, ese beneficio de la duda que te dan de 15 segundos, con una presentación, o sea, te presentas de una manera aburrida, como esto, ¿no? Buenas tardes, buenos días. Entonces, la idea es no hacer algo predecible, es decir, hacer algo impredecible, no ser aburrido, empezar con fuerza, y hacer algo que sea inesperado. ¿Cómo que inesperado? ¿Qué es inesperado? Inesperado es arrancar directamente contando una historia. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que normalmente cuando alguien empiece con buenas tardes, mi nombre es fulanito de tal, vengo de tal, bla, bla. Eso es lo que está esperando la gente. Yo le llamo las cortesías groseras, ¿no? Le llamo cortesías groseras porque uno piensa que cuando empieza con esas formalidades está siendo cortés, está siendo cortés quizás con quien te ha presentado. Quiero agradecer a fulanita que me ha invitado esa tarde a estar aquí con todos ustedes, ¿no? Pero en realidad a la audiencia eso le importa un pito, no le importa nada. ¿Qué le importa? Y además probablemente en el papel o antes en la presentación ya han dicho que te llamas Javier Gil, que eres experto en marca personal. ¿Para qué vuelves a decir mi nombre es Javier Gil, experto en marca personal? No hagas perder el tiempo a la gente. Eso es una grosería, porque estás haciendo a la gente perder el tiempo, es una cortesía grosera. Directamente al grano. Cuentas una historia, lanzas un dato interesante, un número desafiante que desafía el conocimiento previo de la audiencia, una cita célebre, una sola palabra, ¿no? Podrías empezar una charla, me invento, de marca personal. Indiferencia. ¿Es lo que quieres para tu marca? ¿La indiferencia de los demás? Bueno, lo estoy inventando. Claro. Indiferencia. Hay muchas maneras. Y esa manera que empiezas tú, que está siendo impredecible, a esa novedad tienes que añadirle, para que sea ya perfecto, para que sea perfecta la apertura, el elemento de que presente tu tema. Algo, obviamente, que no es el de ser impredecible y el de salir con algo distinto por ser distinto y decir algo impredecible. Al final lo que tú quieres es hablar sobre tu tema, trasladar tu mensaje. La historia que esté vinculada con tu mensaje. O sea, empezar una presentación contando un chiste que no viene a cuento de nada es una mala idea. Entonces, esas dos cosas son importantes, ¿no? Si vas a lanzar un número que tenga que ver también con el tema de la marca personal o el desarrollo
lo que sea. Resumiendo, maneras: contar una anécdota, lanzar datos o cifras llamativos, hacer preguntas retóricas, funciona muy bien. ¿Cómo serían preguntas retóricas? Si puedes explicar qué son preguntas retóricas a la audiencia. Ahora te digo, termino el cuarto punto, que es la palabra sola, y otra manera es con una imagen, por ejemplo, ¿no? Empezando con una imagen, por dar 5 ejemplos. Ahora, tu pregunta de qué es una pregunta retórica. Una pregunta retórica no es una pregunta normal. ¿Cuál es una pregunta normal? ¿Cuál es la finalidad de una pregunta normal? ¿Para qué haces tú normalmente una pregunta? ¿Para qué le preguntas algo a alguien? Para saber la respuesta. Para saber la respuesta, para obtener información. ¿Correcto? Sí. La finalidad es informativa. Pero una pregunta retórica no tiene la finalidad de yo obtener una información tuya. La pregunta retórica la lanzo a efectos de lograr un efecto retórico sobre ti, de generar un efecto emocional o intelectual sobre ti, y la respuesta que me des en realidad me da igual, porque yo seguramente ya sé cuál es esa respuesta. ¿Un ejemplo? Y ya sé cuál es esa respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿te gustaría lograr el 100% de satisfacción cuando das tus talleres de marca personal? Pues, obviamente que sí. Yo ya sé que me vas a decir que sí. Esa es una pregunta retórica. No busco una respuesta. No busco una respuesta tuya. En todo caso, busco que te involucres mentalmente respondiéndote, sí, me interesa y quiero saber, porque ese es el efecto que quiero causar en ti. Quiero que te involucres más con lo que voy a decir a continuación, y la pregunta retórica logra que así sea, porque no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, pon que estamos empezando la charla sobre marca personal, viendo este tu tema. Y te digo, si tú quieres dar formaciones sobre marca personal, ser capacidad de comunicar en público va a lograr un 100% de satisfacción en tus clientes. Esa es una frase pura y dura, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Sí? Bueno, ahora, si en lugar de yo empezar con esa afirmación, comenzase de la manera en que yo te acabo de decir, por ejemplo, ¿te gustaría lograr el 100% de satisfacción de tus clientes cuando haces formación de marca personal? Atrapan. Dime tú, ¿te atrapó? Claro. ¿Cuántas veces más que la primera, por ponerle algo? N veces. Claro. Entonces, la pregunta retórica lo que hace es que transforma algo que en realidad, que podría presentarlo como una afirmación mía, pero te lo estoy presentando como una pregunta para que seas tú mismo quien te respondas, y al responderte tú mismo te estás involucrando emocionalmente, estás involucrando intelectualmente en la generación de significado de esta conversación que estamos teniendo. Y una persona que se involucra intelectual o emocionalmente en una comunicación, tú, como la persona que estás guiando la comunicación, tienes muchas más posibilidades de que esa persona luego haga lo que tú le pides, a que si solamente fuese un monólogo. Perdón, ahora está muy bueno lo que decís esto en el marco de dar una conferencia, una buena apertura, un buen cierre. Ahora, ¿cómo podemos trasladar ese mismo concepto a una presentación corporativa? Yo voy a presentar a un directorio, voy a presentar a gerencia general un informe. ¿Cómo podemos adaptar esos dos conceptos de la apertura y del cierre? ¿O no se puede? ¿Por qué? ¿Tú crees que se puede o que no se puede? Yo creo que se puede, pero es un desafío mayor, creería. ¿Por qué? Yo creo porque no estamos acostumbrados, ¿no? Al final a hacer ese tipo de presentaciones ante un directorio, hacerlo así, o sea, es raro. Sí, en conferencias vas a encontrar muy buenos speakers y lees además en literatura de cómo se abre, cómo se cierra, pero presentaciones de ese tipo no he visto que alguien las haga en el marco de una empresa. Presentaciones así memorables, corporativas, poco usuales. ¿Y tú cómo lo verías? ¿Lo harías? Lo haría. ¿Sí? Lo haría, sí, pero no sé, no sabría cómo, por eso te lo pregunto. ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque empezaste la pregunta... ¿Y no se vería bien?
tú empezaste la pregunta y me dijiste, ¿cómo haría para hacer esto? ¿No? Y yo luego te he preguntado, ¿y tú cómo crees que se podría hacer? Y luego tú me has respondido, normalmente no se hace. O sea, en realidad lo que tú me estás preguntando es, ¿no quedaría yo en ridículo si hago un tipo de apertura así cuando estoy presentando corporativamente? Porque el concepto ya lo has entendido. Podrías, ya sabes, abrir con una anécdota, cerrar, no hay problema. Entonces, el problema no es que no me estás preguntando sobre cómo lo hago técnicamente. En realidad, tú lo que tienes que ahí es responderte a ti mismo, ¿me animo yo a salir de esa zona de confort, de lo que se supone que es correcto en este tipo de comunicaciones, con lo que ello supone? Esa es la pregunta. Ahora, y yo te lanzo el siguiente desafío, la siguiente reflexión. Del conjunto de personas, te digo, te lanzo el desafío a ti o a cualquier persona que nos esté escuchando. Si tú trabajas en una organización y dentro de esa organización corporativa, el conjunto de las comunicaciones en público, de las presentaciones, en un 90% son medianas o malas, ¿cómo es que estás planteando seguir el statu quo? O sea, ¿quieres seguir haciendo cosas mediocres por no ser diferente? Eso no funciona así. Entonces, si tú quieres ser un mejor comunicador, el que quiere ser un mejor comunicador sabe que va a ser un mejor comunicador y va a ganar notoriedad y visibilidad. El que quiere esconderse, el que quiere pasar desapercibido, el que no quiere tener notoriedad sino mantener el anonimato, ese no busca mejorar sus habilidades de comunicación. Ese le huye a todas las oportunidades de comunicar en público y ni se plantea mejorarlas, ¿no? En mi experiencia. Normalmente quien busca cómo mejorarlas es aquella persona que quiere avanzar en su carrera profesional y quiere tener más herramientas para ganar visibilidad, notoriedad, reconocimiento y por lo tanto ganar espacio y avanzar. En tu experiencia como coach, cuando viene un cliente, te pide ayuda, ¿por qué te pide ayuda? ¿Cuál es lo usual, lo normal, el promedio? Porque hay una presentación que tienen que hacer a un directorio, porque quieren hacer una presentación para una conferencia, porque quieren mejorar, porque algo les duele o porque su jefe lo puteó y le dijo, tenés que mejorar. He visto de todo. He visto casos de toda naturaleza, porque además he tenido clientes de todo tipo, desde gente que no habla en público normalmente, pero tiene que dar un discurso muy particular en una situación muy acotada, pero generalmente no habla en público, hasta mandos medios, a los que les ha llegado un feedback demoledor de su superior de que tienen que mejorar hablar en público para ayer, ¿no? O de lo contrario no van a avanzar, hasta formaciones de todos los equipos donde el encargado mayor me dice, Juan Carlos, quiero que la gente que trabaja conmigo, mis managers, cuando se comuniquen conmigo, me digan lo que me tienen que decir ya no en 5 minutos, sino en 2, y que luego la ronda de preguntas que les hago yo no dure 2 minutos, sino medio, ¿no? Quiero que aprendan la comunidad con eficacia porque necesitamos ahorrar tiempo. Hay de todo, ves de todo. Pero por norma general, es gente a la cual ha tenido, como dices tú, un dolor, ¿no? Tiene un problema, tiene algo claro que resolver. Es muy poco usual que aparezca alguien que quiere aprender a hablar en público por si acaso. No. O para potenciar lo que tiene, es difícil. Es poco usual, es poco usual. Hay casos, pero no es la mayoría. En tu libro, le recomiendo el libro de Juan Carlos, 24 claves para comunicar en público, hablas de errores de la comunicación. Para vos, de esos errores que hay, ¿cuál es el error que más se repite a la hora de comunicar?
o los que más se repiten? Sí, el primero es no prepararse. Primero es no prepararse. Pensar que vas a hacer una buena comunicación improvisando. Eso no existe. Hasta los grandes oradores, los más famosos, se preparan sus presentaciones. Si ellos se preparan, imagínate tú. Tienes que preparar 10 veces más. Entonces, la improvisación es un error muy grande. Segundo, no centrarte en la audiencia. Es decir, preparar una presentación hecha a tu medida, a tu gusto, con ejemplos que te gustan a ti, con un lenguaje que tú entiendes, pero que luego nadie más entiende porque es muy técnico, poniendo casos que a ti te resultan interesantes, pero a los demás les da igual, ¿no? La comunicación, para que sea exitosa, siempre tiene que estar hecha a la medida de tu interlocutor. Ya sea que estamos en una conversación uno a uno o en una presentación en público, en un auditorio, hay que pensar cuáles son las características de esa audiencia para poder confeccionar un contenido a la medida de sus necesidades, de sus deseos, de sus temores, de lo que sea a lo que quieras apelar. Por eso hay que conocer a la audiencia. Hay que buscar siempre conocer lo mejor posible a la audiencia. ¿Y cómo se puede conocer lo mejor posible? Bueno, hoy en día hay muchas maneras, ¿no? Te entras a los perfiles de LinkedIn, un tema en que eres experto, y ya con esto encuentras información bastante valiosa. Luego, si te invitan a un lugar, pues siempre puedes llamar a la persona que te ha invitado de esa empresa o de esa organización y pedirle un poco más de información, que abunde en detalles. Y luego también es muy interesante lo que puedes ganar llegando antes al lugar de una presentación y conversando con la gente que está ahí. Esa es otra manera, que ahí tienes que ser más rápido para ir adecuando. Pero eso funciona muy bien porque cuando tú tienes una comunicación delante de un grupo de personas y ese momento has identificado que hay una de esas personas que es un trabajador conocido en la organización por X motivo, o sabes que está el jefe, o ha sido una fecha especial, o se fueron de fiesta la noche anterior, ¿no? Y ahí sabes que algunos llegaron con resaca, y luego retomas eso en tu presentación, es un 10, ¿no? A la gente le encanta eso, porque significa que estás preparando algo para ellos. Entonces hay diferentes maneras de buscar conocer más a la audiencia. Y luego, y tercero, que va un poco en la línea de no prepararse, es no ensayar. Hay que ensayar, hay que practicar. ¿Te grabás? O sea, ¿cómo hablas o buscas un amigo que te mira o te grabas? ¿Cuál es la mejor Si técnica? tienes público, mejor. Si tienes un amigo o tu colega de tu equipo. Si no, te grabas. Pones tu teléfono y te grabas. Lo importante es que tú practiques dar tu presentación tal cual la darías delante de esa audiencia. Con el mismo tono de voz. ¿Practicar mentalmente no sirve? No sirve. Practicar mentalmente y leer un texto no sirve. Eso no es practicar. Porque tu presentación... No, pero no leer, o sea, practicar, que si miras tu presentación y te pones a pensar lo que vas a decir, pero no lo hablas, o sea, no sirve. Pero, ¿y por qué en lugar de hacer eso no haces un ensayo hecho y derecho? Con gesticulación, con lenguaje no verbal, Claro. con tu cuerpo, ¿por qué? Si ya estás dedicando el tiempo a hacer ejercicio, haz el ejercicio completo, ¿no? Pero el problema es que mucha gente dice, no, ya no tengo tiempo, porque mi tiempo me lo gasté, o el tiempo que tenía para trabajar eso lo dediqué a hacer las diapositivas del PowerPoint. Entonces volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo preparas una presentación? Pues divides tu tiempo, primero dices, ¿cuánto tengo tiempo? Esta presentación la tengo que dar en 2 semanas y de esas 2 semanas le voy a dedicar 100 minutos a preparar esta presentación. Mis 100 minutos los voy a dividir en 5 partes, ¿no? A lo que decíamos al principio. Entonces 20 minutos para pensar en la estrategia, 40 minutos para preparar, incluidas las diapositivas, 20 minutos para practicar y luego los otros 20 para ver al final cómo funcionó. Esa es la manera de distribuir de una manera inteligente el tiempo que vas a dedicar a preparar una presentación de manera de tener el resultado que quieras. Si tienes 100 minutos y le dedicas 95 a hacer PowerPoint,
eso es una mala estrategia de preparar tu presentación. Porque el PowerPoint no se presenta solo. Claro. ¿No? Tú eres tu presentación. Si la gente cuando está hoy en día, cuando la gente se reúne en un lugar para escuchar a alguien, en una empresa, toda esa gente está dejando de hacer algo. Claro. Eso tiene un precio para una empresa. Si tú tienes delante tuyo a 5 personas media hora, ahí tienes 2 horas y media, 3 horas de trabajo que está pagando la empresa que no están haciendo otra cosa. Entonces, si tu presentación consiste en leer un documento, no hace falta que reúnas a esa gente. Pues les envías directamente el documento por email y lo leen y se acabó. Y no hay trauma para ti porque no tienes que presentar y ellos no pierden su tiempo porque van a una reunión inútil. Entonces, si hay una presentación donde intervienen personas, tiene que haber valor en esa presentación. Porque la gente está yendo a escucharte a ti, a conectar con tu mensaje, al resolver dudas, a sentir tu entusiasmo, tu compromiso con una idea, con un proyecto, y eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Un documento escrito puede ser el contenido excelente, muy lógico, muy razonado, muy fundamentado, muy argumentado. ¿Motiva eso como un ser humano? No. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Una persona, cuando está comunicando, tiene que dar el valor de que haya un ser humano comunicando. Y ese valor significa transmitir, comunicar emociones, pasión, convicción, compromiso. Y eso se hace con lenguaje no verbal. Y eso se practica ensayando en serio, con todo, no repasando mentalmente ni leyendo un documento. ¿Cómo eliminar las muletillas? Primero, ¿qué son muletillas? Porque por ahí alguien de la audiencia no sabe qué es una muletilla. Sí, las muletillas son esos típicos sonidos o palabras de relleno que utilizamos cuando estamos hablando y necesitamos un momentito para pensar qué decir a continuación, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí se utiliza mucho el digamos. O sea, en España vale. Otro que se utiliza mucho por aquí es no es cierto, no es verdad, no, y esa es de las peores muletillas porque muestra inseguridad, ¿no? Hace una afirmación, no es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Decir unas cuantas muletillas no es un problema, porque todas las personas utilizamos muletillas. Pocas. El problema de las muletillas está en... ¿No se notan cuando son pocas? No se notan. Yo tengo una muletilla. No. Al final, cuando doy una frase, cuando quizás estoy muy emocionado, no, le pongo al final, pero creo que no es tan habitual, parece. O sea, preguntas, ¿no? ¿No? ¿Así? Sí. Claro, eso es, esa muletilla, si dices 2, 3 veces no, no pasa nada, pero si cada frase es no, parece que no estás seguro de lo que estás diciendo. No son unas cuantas veces. Si tú le dices a alguien que cuando estás hablando, por favor, te dé un feedback y te dice, porque además las muletillas es de lo que se nota más rápidamente. Si te dice, utilizas muchas muletillas, entonces ahí suena la alarma, ¿no? Cling, 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 cling. Hay que fijarse en esas muletillas. Si no te dicen nada, no pasa nada. O sea, pero, en verdad el problema de las muletillas es cuando se repiten una y otra vez y la atención de la audiencia se desvía del mensaje hacia la propia muletilla. Y se logra notar, por ejemplo, para alguien de la audiencia que no tiene mucho conocimiento o mucha práctica del tema comunicacional. Yo que no soy experto, pero sí he leído, he hecho formaciones. Claro, cuando alguien tiene una muletilla que es súper pronunciada y lo notas, te das cuenta. Pero para alguien del público normal que no tiene mucho conocimiento, ¿incomoda esa muletilla cuando es muy acentuada? Te mata. Te mata. La gente la mata. Fíjate que
en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, hice una encuesta hace tiempo ya, donde preguntaba a la audiencia, a mi comunidad, que qué mala práctica a la hora de comunicar en público consideraban que le restaba más credibilidad a una persona. Y puse de opciones. 1, presentarse malafacha, desaliñado. La segunda, las muletillas. Utilizar las muletillas. La tercera, no recuerdo cuál era la tercera ahora mismo. Pero bueno, el punto era que de todas las opciones que presenté, a la gente, la que más le pareció que desacreditaba a una persona era las muletillas. ¿Por qué? Porque dicen, cuando tú escuchas muletillas reiteradamente, no solamente te distrae, sino que además genera una falta de credibilidad, porque parece que no te has aprendido tu presentación y que estás nervioso. Entonces le resta profesionalismo. Entonces las muletillas es algo que si las utilizas sobremanera vale la pena, hay que trabajarlas. Ahora, ¿cómo puedes trabajar una muletilla? El principio básico es tratar de... Difícil. Cuando sientas que viene la muletilla, te callas. Porque es 100 veces mejor un silencio que una muletilla. Hasta si queda muy reflexivo. Esa es una. Otra, que esta es muy interesante, es subir un poquito el volumen de la voz. Un poquito. Hablar un poquito más alto de volumen de lo que harías normalmente. ¿Y por qué? Porque cuesta por un tema de respiración. Esto es un descubrimiento mío y funciona bastante bien, ¿no? Cuando tiene que ver con una tensión de la musculatura. Si estás elevando el volumen, no estás tan relajado como tienes que estar relajado para decir Si estás más en tensión, cuesta. Y luego, en tercer lugar, utilizar las manos. Gesticular más también. He descubierto que cuando estás moviendo las manos, salen menos muletillas. Esas son 3 maneras que tienes. ¿Qué lenguaje corporal o qué tipo de lenguaje corporal es el más potente a la hora de dar una conferencia, no virtual, una conferencia en vivo? Las manos extendidas. ¿Cuál debería ser la posición? A ver, yo siempre digo que el mejor lenguaje corporal es el que te sale, a ti. Porque todos somos distintos y cada uno tenemos nuestra propia manera de comunicar, tanto verbalmente como no verbalmente. Entonces, ese es el principio de partida. Buscar copiar cómo alguien hace algo y nosotros ser clones de esa persona genera mucha fatiga para mí, ¿no? Es muy estresante y fatiga. Es mejor desarrollarlo desde dentro que no buscar clonar a alguien más. Ahora, lo que sí conviene es autoexaminarse y autoconocerse para identificar qué tipo de prácticas tenemos nosotros en este momento que afectan negativamente a nuestra comunicación no verbal. ¿Para qué? Para controlarlas. Controlamos esas prácticas negativas y luego el resto de comunicación no verbal que no está afectando negativamente es el que utiliza siempre, utilízalo para comunicar. Luego, si ya quieres avanzar a algo más profesional, a un tipo maestro de ceremonias, eso ya es algo distinto. Pero para el general de las personas, presentaciones profesionales, no hace falta eso. Con controlar tu comunicación no verbal, aquellos elementos que te juegan en contra, acotarlos, controlarlos, reducirlos, gestionarlos, y luego lo que haces normalmente, hacerlo, porque pongámonos a pensar lo siguiente, si lo difícil de la comunicación no verbal, ¿qué es? Tenerla, cuando estamos hablando en público.
Porque nosotros comunicamos normalmente una conversación, es decir, si estuviésemos tomando un café, quien dice un café dice una cerveza, y estamos poniéndonos al día de lo que nos ha pasado, y entonces tú me estás contando de tal experiencia con tus hijos, y cuentas, gesticulas, hablas, y nos reímos, y hay toda la naturalidad, y nos estamos entendiendo perfectamente. Pero luego hay una presentación en público, llegas y... ¿no? Y la gente se cohíbe, la gente se desconecta emocionalmente. Entonces, recuperar esa capacidad de comunicar no verbalmente, como lo hacemos en una comunicación normal, natural del día a día, para mí esa es la misión para mejorar en la comunicación no verbal de una persona normal. Luego, si ya quieres seguir avanzando más allá y ser más, gesticular más, ser más expresivo, ese ya es otro tema, ¿no? Pero no copiar. ¿Qué captura más a una audiencia? Un speaker que está muy parado frente al público, que gesticula muy bien, otro que está parado frente al público, se mueve de un lado hacia el otro, u otro que le gusta moverse mucho, que recorre el escenario, que va, que vuelve, se mueve acá. ¿Qué captura más a la audiencia? ¿Qué engancha más? La pregunta es, ¿qué te captura más a ti? Lo que captura más a ti qué te captura más de estos tres? A mí no me gusta, por ejemplo, el que se mueve mucho, Ajá. porque siento que distrae mucho a la audiencia. Me gusta más alguien que está fijo, pero se mueve a un lado, se mueve al otro, pero dentro de un área de actuación, no que se mueva tanto. Yo creo que depende mucho del estilo, supongo, pero no sé, pero eso es un gusto personal. Claro, hay gente para todo, ¿no? Hay gente que le gusta más, que le gustará más el que se mueve, hay otro que le gusta más el que se queda quieto. Es decir, hablar en público es como la vida misma. O sea, no existe una solución que deje a todos igualmente conformes. Diferentes estilos gustan más a una u otra persona. Por eso lo importante es no buscar gustar, sino buscar gustarte cuando comunicas. Estar cómodo contigo mismo, sentir que tienes control de la situación y de que tienes las habilidades suficientes para salir airoso de esa comunicación con buenos resultados. Pero eso no va en contrasentido con lo que se dice que lo más importante de una conferencia es la audiencia. Porque si decís me voy a gustar, yo me gusto, pero a la audiencia no le gusta. A ver. ¿O son dos conceptos distintos? Centrarte en la audiencia quiere decir que prepares tu presentación para que resuene con esa audiencia. Ya. No quiere decir que te trasvistas o que cambies tu forma de ser, tu forma de pensar o tus valores para agradar a esa audiencia. Porque eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es convertirse en otra persona. Ya. Personaje. Claro, personaje, si quieres llamarlo así. Yo llamaría, bueno, pues se puede llamar de otras formas. Entonces, sí, pensando que la audiencia, a quien tienes tú delante, es en quien te debes focalizar a la hora de preparar tus contenidos, pero luego a la hora de tú hacer la puesta en escena de esos contenidos y cómo haces esos contenidos, lo haces a tu manera. Lo haces a tu manera. No cambiando en función de cada audiencia. Eso es lo que creo yo. Obviamente aquí no existen las tablas de Moisés donde están los mandamientos del correcto hablar en público. Eso no existe. Cada cual tiene que buscar su propio camino, pero en mi experiencia como formador en este tema y alguien que le gusta mucho como practicante y estudioso del tema, te digo que no son dos cosas contradictorias. Encontrar tu propia voz, identificar tu propio estilo y presentar a tu manera no es algo que esté peleado con hacer presentaciones que resuenen con la audiencia. Y la combinación de ambos elementos es la clave para el éxito. El presente y el futuro de la comunicación verbal pasa por lo que decías de tratar de que en una presentación seas lo más natural posible
tratando de emular el comportamiento que tendrías conversando, por ejemplo, con un amigo. Ya no va esto de los discursos más de oratoria, típico de los políticos, por ejemplo, que son los típicos ahora en época eleccionaria, que levantan la voz, esto de los oradores, ese tipo de oratoria, ¿ya murió? No, no murió. No murió. Pero su lugar se desplazó. Antes era la tónica general, era esta, ¿no? Pero hasta por una cuestión de avance tecnológico. Antiguamente, o sea, el mundo ha evolucionado muchísimo en 100 años, pero hace 100 años atrás, y un poco más incluso, tú no tenías equipos de microfonía. Claro, había que gritar. Exactamente, entonces, si tú tenías un orador a 150 metros, estás con otras 600 personas, no hay microfonía, no hay cámaras, no hay pantallas, no hay smartphones. ¿Qué tiene que hacer el orador para que lo escuchen? Hablar fuerte. Tiene que hablar muy fuerte, tiene que moverse de una manera grandilocuente para que le vean los movimientos de los brazos. Y tiene que además hablar muy fuerte para que se le escuche. Entonces, ese estilo tan ampuloso, grandilocuente de orador que dices tú, tenía que ver también con las propias condiciones tecnológicas que no existían para transmitir o que se daban en el momento en el contexto de la comunicación. Entonces, hoy en día, tú lo único que necesitas hacer es ponerte una cámara, poner tu cámara a 1,5 metros con la computadora, con el ordenador, y puedes llegar a cualquier lugar del mundo y cualquier persona te puede ver, además con un micrófono. No necesitas ni elevar el volumen de tu voz. Claro. Y no necesitas hacer aspavientos, de hecho te verías muy raro. Entonces, la propia naturaleza tecnológica de los medios disponibles a día de hoy te está estableciendo que esa comunicación más comedida, más personal, se puede trasladar de una manera sencilla al resto de las personas, a tu audiencia, incluso en otros continentes. Por eso es que también va cambiando. El medio está cambiando, por lo tanto el estilo va cambiando. Pero te decía que no se ha perdido de todo ese estilo, sino que se ha desplazado, porque si tú vas a mítines políticos, en campañas electorales, o si ves a los pastores en la iglesia, que hay en estilo litúrgico, siguen con ese mismo estilo grandilocuente, ampuloso, que apela a las emociones, porque, bueno, se espera de ellos, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que determina un estilo? Básicamente, la expectativa de la audiencia. Si tu audiencia espera que seas ampuloso, grandilocuente, muy emotivo, pues hay que dar la satisfacción a la audiencia, entras en la audiencia. Si estás transmitiendo muy cerca, uno a uno, a través de YouTube, la audiencia espera que te comportes de una cierta manera, también hay que dar la satisfacción a esa expectativa. ¿A qué speaker admiras y por qué? Puede estar vivo, muerto. Bueno, hay... ¿O quién ha sido tu referente, por ejemplo? Alguien que hayas tomado, o de algunos. Bueno, a mí me gustan mucho los discursos políticos. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gustan estudiar los discursos políticos porque es un tipo de comunicación que abre la puerta para la retórica. A mí me encanta la retórica, los artificios de la retórica clásica, figuras retóricas, la política, los discursos y la comunicación política da pie, te permite, la gente espera, que se produzca ese tipo de comunicación. Si tú vas a una junta de directorio y empieza a hacer una presentación en público llena de metáforas y de anáforas y de retórica, es raro. La audiencia no está esperando eso. Pero en políticos sí. Entonces, los discursos políticos, de los discursos clásicos que estudiamos la gente que nos dedicamos a estos temas, hay uno que es de los más conocidos,
con contenido impresionante y una entrega impresionante, que es I Have a Dream de Martin Luther King, ¿no? Que existe un registro escrito de este discurso que se dio en agosto de 1963 a los pies del Lincoln Memorial en Washington, D.C., en el marco de la Marcha por los Derechos. Y es espectacular el discurso del reverendo, del doctor en teología Martin Luther King Jr., que a los 4 años después sería asesinado, pero es una obra de arte ese discurso. Ese discurso, luego otro discurso que también es muy interesante es el discurso de Gettysburg de Lincoln, porque abre un periodo donde se pasa de esos discursos ampulosos a unos discursos muy claros y concretos, ¿no? Él dio un discurso de 250 palabras, 2 minutos, y eso quedó registrado en la historia. Ese discurso también es fenomenal. En general, en el mundo anglosajón hay muchos más oradores y muchos más ejemplos porque hay más cultura de la oratoria. Se les educa más a los jóvenes, sobre todo en los Estados Unidos, se educa en la habilidad de hablar en público desde la escuela. Y pues en consecuencia hay más discursos, muy típicos también son esos discursos, los commencement speeches que se dan, los discursos de graduación en las universidades. Hay otro discurso que es precioso, que lo dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que yo lo recomiendo que vean ese discurso también. Es espectacular, me gustó mucho. Son discursos en inglés, todos estos discursos son en inglés. Yo hablo el inglés y leo el inglés, no tengo problemas. Sí. ¿En español? ¿Algo en español que valga la pena? Oradores interesantes en español, Víctor Coopers, tiene unos discursos muy interesantes. Lo que pasa es que esto tiene su particularidad, ¿no? Porque el español o el castellano hablado en Latinoamérica y el español castellano hablado en España es como que estuvieran peleados. Y eso es algo que a veces no se entiende. Yo, porque conozco ambas culturas, cuando alguien de estas latitudes escucha una presentación, un discurso, una charla TED en castellano de España, a veces suena un poco raro. Incluso porque se utiliza el vosotros, que aquí no se utiliza. Y luego viceversa también. Yo no tengo ese problema, por lo tanto pues me muevo con comodidad entre distintas latitudes y disfruto de los discursos independientemente de quién los del Víctor Coopers. Es alguien que da unos discursos que están muy bien en español, si te gustan. Yo lo he escuchado muy bueno, Víctor Coopers. ¿Y a ti quién te gusta? Los políticos no. ¿No? No me gusta escuchar mentiras. No me gusta mucho. Y bueno, y así, y creo que, o sea, hace 30 años, cuando te enseñaban algo en el colegio, te enseñaban a hacer ese tipo de discursos más como de oratoria clásica. Pero... ¿sabes qué discurso es espectacular? Bueno, presentación, la presentación del iPhone de Steve Jobs en Macworld. Esa presentación también es buenísima. Esa presentación me encantó. Debe tener unos 30 años esa presentación, 20 años. Más, ¿no? Es del año 99, ¿no? Es del año 99. Tiene ya sus años. Claro. Steve Jobs era un gran orador, un muy buen presentador. Alguien le dio clase, me imagino. Sí, porque además ves sus primeros videos y la evolución era tangible a lo largo del tiempo, ¿no? Él se preocupaba de sus presentaciones, él se ocupaba con el equipo de prepararlas, segundo a segundo, ¿no? Y él siempre le dio mucha importancia a la comunicación en público. Lo mismo que Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Porque un gran liderazgo tiene detrás un gran líder que sabe comunicar. Eso es así. Por eso la comunicación en general y la comunicación en público es especialmente importante para los líderes. Si no comunica bien, le falta una pata al líder. Puede ser un buen líder, puede ser respetado, pero si no comunica es como que le falta
Hay líderes de todo tipo, ¿no? Hay líderes que son muy buenos, que no son grandes oradores. Es verdad. No hace falta ser Steve Jobs para ser un gran líder, ¿correcto? Sí. No hace falta hacerlo. Pero si tienes la herramienta, si puedes ser un gran orador, ¿por qué no? Va a añadir a tu liderazgo. No le va a restar, le va a añadir. Le va a añadir. ¿Dónde pueden ubicarte? Página web, si puedes decir tu página web, LinkedIn, ¿cómo estás en redes sociales? Sí, tengo una página web que es jcduran.es y mi perfil de LinkedIn es jcduran y ahí estoy publicando permanentemente posts que tienen que ver con comunicación y comunicación en público. Los invito cordialmente a que se den una vuelta por cualquiera de los dos recursos y en LinkedIn que me sigan. ¿Por qué te pusiste JC? JC, así, en tu libro igual está JC Durán, no, está Juan Carlos Durán. JC, por Juan Carlos. Con los clientes que trabajo en inglés me llaman JC. Y mucha gente que trabaja en España me llaman JC. Así. Sí, JC. Pero en Bolivia Juan Carlos. Juancho. Juancho. Juan Carlos, sí. Oye, gracias por la conversación, aprendí mucho como siempre de vos, de verdad lo valoro mucho. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, comodísimo. Muchas gracias a ti por la invitación, Javierito. Y bueno, una última cosa, si alguien está interesado en desarrollar sus habilidades de comunicación, los invito a que pasen por mi página web, jcduran.es. Hay un apartado donde tengo un programa gratuito que está basado en este libro de las 24 claves para comunicar en público, que son 24 audios. Entonces, de hecho, creo que pueden escribir 24 claves para comunicar JC Durán en Google y ahí les va a salir la página. Hay un formulario, se apuntan y van a recibir un audio cada 3 días, si no recuerdo, hasta completar los 24. Y bueno, es una manera de empezar cómodamente, escuchando en el auto o en la casa, mientras están paseando al perro, información para luego mejorar sus presentaciones o sus discursos. Sí, yo lo escuché, los audios, y obviamente me lo leí el libro de Juan Carlos, así que altamente recomendado, así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Juan Carlos. Venga, gracias. Ahí está.